Bendiciones a todos, es un gusto estar aquí, poder verlos. Bueno, aquí en la iglesia, Casa de Dios, porque estar aquí arriba, hermanos, uno diría es un privilegio, es una gran responsabilidad. Uno se para aquí y de verdad con mucho temor a Dios, porque sabemos que lo que digamos aquí y que nosotros afirmamos que es la palabra de Dios, es la verdad, ¿verdad? Y si yo digo algo que no es, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor, yo daré cuentas un día, ¿verdad?, delante del Padre. Bueno, miren, hermanos, vamos a continuar con el mensaje a las iglesias. Estamos en Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 8. Y bueno, pues este domingo nos toca hablar acerca del mensaje a la iglesia de Esmirna. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie y que vamos a hacer una oración antes de comenzar. Bendito Dios, Señor, cuántas gracias, Señor, te damos, mi Dios, por este tiempo, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí, Padre. Venimos, Señor, con el propósito, Señor, de como pueblo escucharte, como pueblo agradarte, Señor. Venimos a presentarte una ofrenda, Señor, de nuestros corazones, Padre. Has mandado tú en tu palabra, Señor, que es bueno que nos reunamos, que nos amemos, que nos fortalezcamos, que nos edifiquemos, Señor, los unos a los otros, mi Dios. Y sabemos, Señor, que lo vamos a hacer, Padre, enseñándonos unos a otros, Señor, acerca, Señor, de tu palabra, mi Dios. Pero hoy, Padre, queremos disponer nuestros oídos y nuestro corazón, Señor. Queremos decirte que principalmente, Señor, hoy venimos a escuchar tu voz, Señor. Hoy venimos, Padre, a que tú nos des, Señor, esa respuesta que quizá en toda la semana, Señor, hemos estado orando, Padre. A que tú, Señor, despejes, Padre, esa incertidumbre, mi Señor, que a lo mejor hemos estado teniendo, Padre. Porque sabemos, Señor, que buscamos en el lugar correcto, Señor, en tu mensaje, Señor, en tu palabra, Señor. Confiamos, bendito Dios, en que tú hablas, Señor, en este tiempo, Padre, a todo aquel que tú has levantado, Señor, para enseñar tu palabra, mi Dios. Yo te ruego, Señor, que unjas, Padre, estos labios, Señor, que toques, Señor, mis labios, pero que me uses, Señor, como tu instrumento, Señor. Yo no soy nada, Señor, yo me pongo, Señor, por completo a tu servicio, Espíritu Santo, y sé tú el mensaje, y sé tú el mensajero, Señor. Siembra, Señor, tu palabra, Señor, en cada corazón, que penetre, Señor, hasta lo más profundo, hasta el hueso, hasta el tuétano, Señor, las coyunturas, bendito Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, estamos, Señor, atentos, Señor, a escucharte. Háblanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a leer el pasaje que está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 8 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Miren, hermanos, vamos a hablar un poco de la ciudad de Esmirna. Así como la ciudad de Éfeso, estas 7 iglesias de las que nos habla Apocalipsis estaban todas, por así decirlo, en una sola zona geográfica. Es todo lo que hoy conocemos como Turquía. Esmirna era parte de esa zona, al igual que Éfeso. Pero aquí habla a un ángel, o sea, el que dijimos que el ángel era el pastor, el mensajero que enseñaba en la iglesia de Esmirna. Le habla a un ángel diferente, ¿verdad? Uno que está específicamente en esta zona.
Ahora, el mensaje es completamente distinto al mensaje de la iglesia anterior, que fue Éfeso. En esta ciudad de Esmirna, al igual que en muchas de las otras zonas de las 7 iglesias que vamos a ver, había mucha adoración hacia el emperador romano. Eran ciudades que todavía estaban bajo el dominio de Roma, por lo tanto ahí se le rendía mucha plebescía al César, ¿verdad? Al emperador. Entonces todo aquel que se consideraba un traidor al César pues era matado, era asesinado, ¿verdad? De diversas formas. Pero lo que se hacía es que pues el rendir homenaje se refería a que le decían, tú tienes que decir que el César es tu señor, ¿no? Tú tienes que decir que el César es tu rey, o sea, tú le tienes que rendir todas las plebescías al César. Entonces, ser cristiano en esa zona en Esmirna por esta razón era muy difícil, porque si tú te rehusabas a decir que el César era tu señor, que era lo mismo que decir que Jesucristo no era tu Señor, porque tenemos un solo Señor y amo, entonces pues era una cuestión les causaba la muerte, les quitaban sus pertenencias o eran perseguidos, ¿verdad? Atribulados, los metían a la cárcel, había persecución en esta zona. Ahora, en Esmirna, dentro de esta zona, se había aceptado la religión judía por parte de Roma. Y esto había permitido que los judíos llevaran a cabo todos sus ritos. O sea, un judío podía perfectamente celebrar todos sus ritos porque había de cierta forma un acuerdo político entre judíos y romanos. Entonces los judíos no tenían ningún problema en ser judíos, o sea, ellos iban a su sinagoga, presentaban sus ofrendas, guardaban sus rituales, sus fiestas, y no tenían ningún problema porque habían hecho cierto acuerdo con Roma. La ciudad de Esmirna significa deseable. Esmirna significa eso, deseable. Era considerada la flor de Asia. Es decir, que era una ciudad aparentemente pues buena, era conocida porque se producía en esta ciudad mirra. No vamos a perder de vista estos pequeños detalles. Esta mirra era una especie importante que en ese tiempo se comerciaba, pero lejos de ese término del ámbito financiero, comercial, la mirra es un elemento, uno de los regalos que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Y la mirra representaba en ese regalo, había 3 regalos: oro, mirra e incienso. Cuando los reyes se presentan ante Jesús a conocer a ese bebé que era el rey de Israel, porque así lo dijeron estos reyes que vinieron a presentar ofrendas y regalos a Jesús, venían por 3 razones, porque una señal les había dada, que había nacido una persona que tenía 3 características. El oro representaba la realeza, que era rey. La mirra, que representaba el sufrimiento, era un hombre. Y el incienso, que representa como el área celestial divina, o sea que era Dios. Entonces, cuando ellos le presentan estos regalos al bebé Jesús, estaban representando estas 3 partes. Pero Esmirna es muy conocida por producir mirra. Y ahorita vamos a ver cómo se une esto, porque es muy importante, muy interesante. Pero la mirra, que era una raíz amarga, era una raíz y que representaba el sufrimiento en este regalo que le hacen a Jesús, que él iba a atravesar como hombre. Pues era una especia muy importante en esta zona. Y bueno, se presenta entonces, le dice al ángel de la iglesia que está en Esmirna, y le dice: tú di que, ¿quién dice esto? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Él es quien dice esto. ¿Quién es esta persona? Vamos a decir Jesús, sí, pero ¿por qué sabemos que es Jesús? Bueno, el primero y el último quiere decir que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es decir, es alguien que no tiene final. Y entonces Jesús en este pasaje se presenta dando evidencia
de su divinidad como Dios, de que Él es eterno, que Él ha sido siempre. Esto lo vemos en muchos pasajes de la Biblia. Juan 8, versículo 56, Jesús mismo dice esto, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: pero aún no tienes ni 50 años, ¿cómo dices que has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Él ha existido desde siempre. En Juan 17, 24, Jesús dice, cuando está orando en esta oración sacerdotal, que acabamos de estudiar, por cierto, Él dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí estamos viendo que, ¿quién está haciendo esta oración? Jesús. Él está afirmando que Él es el primero, Él ha estado desde siempre, desde la eternidad. Juan 17, 5, en esa misma oración dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, ¿quién es el primero y el postrero? Jesús. Aquí estamos viendo que Jesús es el que está dando este mensaje. Miren, la ciudad de Esmirna fue fundada en el siglo XII antes de Cristo. Pero esa ciudad en algún momento fue destruida por los lidios. En ese tiempo que había muchas guerras, fue destruida. La cosa es que en el tiempo como de Alejandro Magno, pasaron como 400 años, un general griego decidió reconstruir esa ciudad. De donde no había nada, de donde había ruinas, se vuelve a reconstruir esta ciudad. Y es muy interesante porque cuando Jesús se presenta, Él dice: el que estuvo muerto y vivió. Así como la ciudad en algún momento no era nada, era ruinas, estaba muerta, pero volvió a ser reconstruida, ¿verdad? De cierta forma, Él busca que de cierta forma se identifiquen, ¿verdad? Con Él, con Jesús. Podemos ver entonces, hermanos, en esta presentación que hace Jesús, estas dos naturalezas de Cristo. 100% Dios, porque ¿qué es lo único que puede ser eterno? Pues algo divino, algo que no es de este mundo. En este mundo todas las cosas perecen, pero algo que es divino, algo que es celestial, como lo es Dios, que decimos que es eterno, Él es el eterno. Pues aquí nos está hablando de esta naturaleza de Dios completamente divina, completamente Dios, completamente eterno. Pero ¿cómo puede decir que algo eterno estuvo muerto y volvió a vivir? Aquí nos habla de su otra naturaleza, 100% hombre, 100% Dios, 100% hombre. Es decir, que el que está dando este mensaje es Jesucristo, el que murió en la cruz y resucitó y está sentado a la diestra de Dios, como cantamos, ¿verdad? De nuestra canción. Entonces, nos queda claro quién hace la presentación, es Jesucristo. Jesucristo resucitado. Es decir, este es un mensaje post, o sea, ya que Jesús había ascendido al cielo. La iglesia de Esmirna, hermanos, en este tiempo, en el tiempo de los discípulos, estaba pasando por una crisis económica. Ya explicamos un poco el por qué, ¿verdad? Porque las autoridades romanas de la época les habían quitado las posesiones. ¿Por qué habían hecho esto? Simplemente porque eran cristianos. Porque al no rendir homenaje al César, entonces pues eso les causaba, ¿verdad? Que los corrieran de sus trabajos, que no pudieran conseguir un trabajo, que les quitaran sus propiedades. Entonces era una situación para ellos, económicamente hablando, muy difícil, casi insostenible. Es por eso que aquí en el mensaje, cuando dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, porque eran pobres económicamente, sí, porque la situación en la que ellos estaban viviendo los orillaba a eso.
no porque ellos quisieran ser pobres, ¿verdad? Sino que a causa de su fe en Jesucristo les eran quitadas todas estas cosas. Entonces, podemos ver que hay una palabra que describe a esta iglesia, o si pudiéramos ponerle una palabra sería sufrimiento. En todo el pasaje vamos a ver, hermanos, sufrimiento, tribulación, y parece una palabra muy dura, parece una palabra difícil de tragar y seguramente muy difícil de aceptar. Pero esta es una de las iglesias que no tiene un reproche del Señor, y para mí eso lo vale todo. Si pudiéramos decir, nosotros somos Esmirna, sí, sufrimos, pero no tenemos un reproche delante de Dios, para mí eso sería increíble, ¿verdad? Y entonces sí, muy sufrida, una iglesia muy perseguida, una iglesia muy atribulada, pero el Señor no tiene reproches para ella. Y la verdad es que la iglesia de Esmirna sufría a causa de su fe. Y esto no es porque Dios planee el mal para su iglesia a propósito. No es que Dios haya dicho, ay, a Esmirna yo la voy a hacer sufrir porque yo quiero, no, porque ellos van a ser mis mejores guerreros, como dicen por ahí. No tiene nada que ver con eso, sino que el mal de este mundo pues es sumamente amenazante para la iglesia de Dios. Lo fue en ese tiempo, pero ¿qué creen? Lo sigue siendo hoy en día. El mundo sigue siendo una amenaza para la iglesia de Cristo. La iglesia del Señor, hermanos, tiene enemigos. No más fuertes que nuestro Dios, claro que no, pero sí son enemigos fuertes. Por eso es que el Señor manda advertencias, por eso es que el Señor nunca nos deja así como que, ay, ustedes lo van a poder todos. No, ellos dicen, tienen que estar alertas, tienen que ponerse las pilas, fortalezcanse, pónganse la armadura, porque tienen un enemigo difícil, poderoso. No es más que nuestro Dios, claro que no, nadie es más poderoso que nuestro Dios, pero sí es un enemigo que nos amenaza constantemente. Entonces, Jesús nos dice que esos enemigos ya están vencidos. Habla acerca del mundo, Él dice, en este mundo van a tener aflicciones, pero no teman, yo ya he vencido a este mundo. Y habla de este sistema. Sin embargo, estamos en este mundo y nos vemos afectados por las cosas. Claro que sí, claro que sí. Entonces, el Señor lo que está tratando de hacerles ver a esta iglesia es que tienen que estar alertas, es que tienen que estar despiertos, es que tienen que estar preparados, porque la amenaza está a la vuelta. Y es más, les dice, yo conozco tus obras, tus tribulaciones, tu pobreza. Es decir, yo estoy viendo que estás sufriendo. Ajá. Y miren, hermanos, es muy tremendo esto, pero uno creería que cuando le dice, pero no temas, va a pasar o se va a acabar. No temas, porque viene más sufrimiento. Vas a padecer por 10 días. Van a ser echados en la cárcel. ¡Qué tremendo! No hay una promesa que pueda humanamente traerles consuelo. Les dice, estás sufriendo, ¿y qué crees? Vas a sufrir más. Y entonces lo que el Señor está mandando en este mensaje a la iglesia de Esmirna es una advertencia. Tienes que estar atento, porque no se acaba aquí el sufrimiento, sigue más sufrimiento. Entonces, aunque el Señor no planea el sufrimiento como un fin, Él no dice, voy a hacerlo sufrir a propósito. Claro que no. La verdad es que Él usa eso, que aparentemente nos es contrario, para poder fortalecernos, para formarnos, para aprobar nuestra fe. Porque es en medio de la dificultad, porque es en medio del sufrimiento donde verdaderamente se ve de qué estamos hechos. Y en todas las cosas. Es en todas las cosas, hermanos. Miren, la historia, si leyéramos algún libro de historia acerca de esta ciudad de Esmirna, hay un personaje que es muy conocido, que se llama Policarpo. Se dice que Policarpo fue un discípulo de Juan el apóstol, que está escribiendo
el mensaje en Patmos, de aquí de Apocalipsis. Fue un discípulo de Juan. Y entonces dicen que este tal Policarpo fue un mártir, fue martirizado a causa de su fe, porque él se niega a reconocer a César como Señor. Y entonces al negarse, prenden una hoguera y le dicen: di que el César es tu Señor. Dice la historia, cuenta la historia, ¿verdad? Que entonces prendieron la hoguera y pues ya lo tenían ahí arrinconado y pues ya sabían que lo iban a mandar a la hoguera, y él dijo: mi Dios, mi Señor nunca ha hecho un mal contra mí, ¿cómo yo podría negarlo? Y dicen que él solito corrió y se echó a las llamas. Murió martirizado a causa de su fe y es muy conocido como Policarpo de Esmirna, esta iglesia de la que nosotros estamos hablando. La verdad es que ser un cristiano, hermanos, en Esmirna no era nada sencillo. Podemos decir, no es fácil en ningún lado. Bueno, en Esmirna mucho menos era fácil. Entonces, sigue Jesús dando este mensaje y le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y entre paréntesis pone: pero tú eres rico. O sea, tú te crees pobre, pero realmente tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Miren, hermanos, la tribulación no solo es un tiempo de muerte. Nosotros lo atribuimos mucho como a un sufrimiento así muy extremo, ¿no? No es solo muerte, no solo es martirio, no solo son crímenes injustos contra cristianos, sino que la tribulación también implica un tiempo de presión. Presión en todos los sentidos: presión social, presión económica, presión en muchos sentidos. Entonces el Señor le dice a Juan: escribe al ángel, o sea, al pastor de la iglesia de Esmirna, y le dice: yo conozco las pruebas, yo conozco lo difícil de vivir como un cristiano fiel en Esmirna, porque además no es vivir como cristiano de nombre, pues vivir como cristiano de nombre cualquiera, vivir como un cristiano verdadero y fiel en Esmirna, que has sentido que no te queda nada ni nadie porque todo el sistema te es contrario. ¿A dónde se iban los hermanos de Esmirna? César, que representaba la ley, el poder político, no podían ir al César, pues el César era los que querían que negaran su fe al decir que César era su Señor. ¿A dónde se iban, hermanos? Estaban arrinconados y el Señor dice: yo sé lo que estás viviendo, yo sé lo que estás sufriendo. No puedes trabajar libremente, no puedes comerciar libremente porque el sistema te presiona. Sé que sientes que pierdes cada día que vives defendiendo tu fe. De verdad, cada día que un hermano en Esmirna vivía era como, pues no sé si era un consuelo, pero era como esperar un nuevo día y sabían que al otro día iba a haber más sufrimiento. Y a pesar de eso, hermanos, no dejaban de depender del Señor. Yo no entiendo de qué otra manera se mantendrían tan fieles, porque confiaban y dependían plenamente en su Señor. El Señor dice: yo sé que vives haciendo esto, vives defendiendo tu fe. Y le dice: pero realmente no estás perdiendo nada, porque todo lo que tú padeces en este mundo te está haciendo realmente rico. Y la riqueza de la que está hablando aquí el Señor no es una riqueza que va más allá de esto que perece, de lo material. Ellos estaban haciendo una riqueza celestial, como dice Mateo 6. Vamos a Mateo 6, 19 al 21. Dice Mateo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta iglesia, hermanos, estos hermanos estaban creando realmente esta clase de riqueza,
una riqueza en el cielo donde ni la polilla ni el orín corroen, ni los ladrones hurtan. Era esa clase de riqueza la que aquí él especifica. Tú realmente estás siendo rico. Estás pereciendo en este mundo, pero hay una riqueza que se te está acumulando a donde tú vas y a donde tú perteneces. Porque los hermanos de Esmirna no pertenecían a este mundo, pertenecían al cielo, pertenecían a donde vamos todos, donde estamos esperando, hermanos, nuestra patria celestial. Porque ni uno de los que estamos aquí pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, no podemos esperar nada bueno de este mundo. Este mundo, hermanos, grábenselo bien, es una amenaza para ti y para mí. Es una amenaza para tus hijos. Estamos llamados a defender nuestra fe en este mundo, porque nunca la van a apoyar, porque está contrario a Cristo, porque este mundo aborrece al Señor. La iglesia de este tiempo y en ese tiempo también, tendrá que aprender a vivir bajo presión su fe, servir bajo presión. Dios está muy ocupado, hermanos, en preparar a su iglesia para poder vivir bajo condiciones difíciles y de amenaza, porque eso es lo que este mundo tiene preparado para nosotros. A Jesús se lo hicieron y él dijo: si a su maestro se lo hicieron, ¿qué pueden esperar ustedes? Claro que también nos lo van a hacer, claro que sí. No podemos esperar menos. Y quizá como Esmirna, la iglesia puede sentir que no tiene nada, que está empobrecida. Sin embargo, la verdadera iglesia del Señor depende en total confianza de aquel que nos ha llamado. Esmirna dependía por completo del Señor. Y por eso es que era una iglesia fiel. Dice Juan capítulo 15, versículo del 18 al 21. Dice la palabra del Señor: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fuerais de este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo y por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ahí lo está diciendo el Señor. Dice: si a ustedes se los hacen, primero me lo hicieron a mí. Yo primero lo sufrí. Yo entiendo el sufrimiento. A mí me lo hicieron primero. Este es el estado general, hermanos, de la iglesia de Esmirna. Y aunque están sufriendo, están batallando, tratar de vivir de la manera correcta delante de Dios, y eso les está costando, hermanos, la vida misma. El Señor está por darles una advertencia de que todavía viene más sufrimiento. Qué tremendo, ¿verdad? Miren, antes de pasar a esa parte, dice: conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Miren, aquí nos habla de un tipo de persona. Dice: la blasfemia de aquellos que se dicen ser judíos, pero no son. Puede ser que ahí en Esmirna sí existieran personas judías, y eso sí es razonable, porque ya vimos que ser judío no era difícil. Ellos tenían un tratado político con Roma y podían ser judíos en Esmirna. Puede ser que se refiera a esas personas judías de raza que vivían ahí, pero que por no haber reconocido al Mesías, pues también eran personas que se oponían al crecimiento de la obra del Señor. Es decir, también se oponían a los cristianos. Eran judíos, pero se oponían a los… ¿Por qué? Porque ellos no habían reconocido a Jesús como el Mesías. Pero puede ser también que hable estos falsos judíos
que hable de personas con tendencias judaizantes, es decir, eran personas gentiles, pero que se hacían judíos meramente por obtener los beneficios de un judío. Entonces, si una persona que era gentil, pero se hacía judía, pues no sé cuál era el rito para judaizarse, pero comenzaba a practicar pues los mismos rituales, a hacer las mismas cosas que un judío, se empezaba a vestir de la misma forma, entonces era reconocido como un judío y por lo tanto ellos no tenían ningún problema para seguir haciendo todas sus actividades. Pues podían trabajar, podían comerciar, ellos no se veían afectados si se decían ser judíos, aunque a lo mejor ni lo eran personas gentiles que solamente querían los beneficios de ser un judío. Entonces puede que se refiera también a esa parte este versículo. Miren, entonces ser judío garantizaba tener el beneplácito de las autoridades romanas. Y es por eso que fingían ser judíos. Ahora, por ser cristiano y no adorar al César, pues te costaba todo. Costaba que te corrieran, te tachaban de traidor al emperador, pero los judíos no sufrían nada de esto. Entonces, lo que hacían estas personas falsas judías era que rendían entonces un culto falso al Dios verdadero de los judíos. Por eso es que aquí la palabra los dice, son judíos que se dicen ser judíos y están blasfemando, porque realmente lo que están haciendo es un culto falso, están fingiendo que alaban al Dios vivo, todopoderoso, que creen en Yahvé, pero realmente no, en su corazón no hay nada. Y dice Dios, eso es una blasfemia. Dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son. La Biblia, hermanos, tiene una palabra muy clara para hablar acerca de cosas o personas que aparentan ser algo que no son. ¿Cómo les llamó a los fariseos muchas veces? Hipocresía, ¿verdad? Hipócritas. Entonces, la iglesia del Señor, por muy tentador que pueda parecer los beneficios de mezclarse de formas políticas con el sistema de este mundo, no es algo que le agrade a Dios. Dios dice que eso es una blasfemia. La verdadera iglesia de Jesucristo no tiene que disfrazarse, no tiene que hacerse pasar por nada ni nadie. Simplemente tenemos que ser lo que Dios nos ha llamado a hacer con firmeza, con determinación, para la gloria de Dios. Es como si quisiéramos maquillar, hermanos, la verdad, pero la verdad ya es, la verdad es la verdad. Si nosotros quisiéramos maquillarla, disfrazarla de algo, ya no es la verdad, dejaría de ser la verdad, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos disfrazar el evangelio de nuestra fe con movimientos políticos, sociales, culturales, dejamos de ser iglesia. ¿Y en qué creen que nos convertimos? En sinagoga de Satanás, como dice aquí. La iglesia de Cristo no puede disfrazarse, no puede estarse pasando por tendencias de este mundo tan solo para encajar en este mundo, tan solo para recibir los beneficios, para que no vengan y nos quemen la iglesia, para que no vengan y nos clausuren la iglesia, para que no vengan y nos echen a la patrulla. No, hermanos, tenemos que ser lo que Dios nos ha llamado a hacer y punto, sin importar el costo que eso traiga, ¿verdad? Entonces, estar a expensas de lo que el gobierno, las autoridades nos puedan dar como iglesia del Señor, es decir, esperar un salario de organizaciones, nos convierte en sinagoga de Satanás, porque no podemos depender de lo que es del César. ¿Se acuerdan que alguna vez vimos ese tema, verdad? Dios dijo, denle al César lo que es del César, y lo que él estaba diciendo es, no le den al César lo que es mío, ¿verdad?
Y entonces no podemos ser la iglesia del Señor y al mismo tiempo estarnos mezclando con el César. No se puede, hermanos. No es de esa forma. Nos convertimos en la sinagoga de Satanás. En el ámbito espiritual y de la fe, nosotros dependemos por completo de Dios. Confiamos que todo proviene de Él. Él provee las cosas que necesitamos, pero Él también provee la vida. Y esa es la parte que se nos olvida. Y esa es la parte que nos puede atemorizar, porque si el Señor nos da la vida, y eso es lo que sabían estos hermanos de Esmirna, si Él nos da la vida, también Él nos la puede quitar. ¿Cuándo, cómo y por qué? Eso solo le corresponde a Dios, porque Él es el dador de la vida. ¿Qué decía Job? Dios dio, Dios quitó. En todo tiempo sea el nombre de Dios glorificado, ¿verdad? Continúa en el versículo 10. No temas en nada. Y parece como un consuelo el no temas, pero después dice, lo que vas a padecer, o sea, todavía vas a padecer más. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí está, hermanos, la advertencia. Viene más padecimiento. Uno de los principales oponentes va a ser el mismo sistema que legisla las leyes. Qué tremendo. Y dirán, ay, esto pasó en Esmirna. La palabra del Señor trasciende el tiempo, hermanos, y las épocas. No tiene vigencia, no tiene fecha de caducidad. La palabra de Dios es para hoy. El mensaje a Esmirna es para hoy. Y escucha esto. Uno de los principales oponentes de la iglesia de Jesucristo en este tiempo va a ser el mismo sistema que legisla las leyes. El sistema legislativo, pues. Cuando habla de la cárcel y que el diablo es quien echará a algunos en ella, entonces está hablando de este sistema que legisla. ¿Quién es el único poder en nuestro país capaz de echar a la cárcel a una persona? El sistema legislativo, las leyes, ¿no? Las leyes dicen, sí, tú eres culpable de esto, órale, vámonos a la cárcel. Entonces, este sistema se va a oponer no a las religiones, escúchenme bien, no, porque todas las religiones pueden efectuarse con total libertad. El único problema o con la única que tienen problema es con la iglesia de Cristo. Su principal problema, hermanos, va a ser la iglesia de Cristo. Cuando habla de 10 días, no se refiere a de lunes hasta el miércoles, ¿no? No. Cuando habla de 10 días, está hablando de un breve periodo de tiempo, un tiempo corto, a eso se está refiriendo. Miren, en Esmirna había cinco cosas de las que eran acusados los hermanos de ahí, por los cuales eran echados a la cárcel. La primera, pues porque se les acusaba de ser desleales al César de Roma. Es decir, cuando ellos no lo reconocían como señor, como la máxima autoridad sobre ellos, pues entonces, órale, a la cárcel, ¿no? Se negaban a hacerlo, ¿por qué? Porque pues para ellos su única autoridad, su máxima autoridad y señor, pues es Jesucristo. Y entonces decir, parece simple, sí, tú solo di que el César es el Señor. Decir esa simple afirmación era negar toda su fe. Y por eso eran metidos a la cárcel. La segunda cosa es, los tachaban de ser gente que practicaban canibalismo. Porque cuando ellos partían el pan en estas reuniones, las coinonías, ¿se acuerdan cómo era la iglesia primitiva? Que compartían el pan y se reunían todos los hermanos. Bueno, lo hacían a puerta cerrada. Eran momentos donde no podían entrar inconversos. Se reunía entonces la iglesia del Señor, los hermanos que habían sido bautizados, que habían reconocido al Señor, y entonces
pues hacían esto de que comer, beber, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y entonces ellos pues se imaginaban no sé qué cosas y entonces los tachaban de que practicaban canibalismo o porque cerraban la puerta, ¿no? Y pues también eso los hacía que los metieran a la cárcel o hasta la muerte. Tercera, los acusaban de ateos, pues porque ellos no adoraban a los dioses romanos, a Júpiter, a Afrodita, ¿verdad? Que la Iglesia Católica Romana, me van a vetar aquí en las redes, tiene sus pues ya le puso otros nombres, ¿verdad? A su Afrodita, ajá. Bueno, pues los tachaban de ateos y no porque no creyeran en Dios, simplemente porque no creían en sus dioses romanos, y entonces eso iba en contra de la religión de esa época y los metían a la cárcel. Cuarto, los acusaban de incendiarios. Y de hecho Nerón, que fue un emperador romano, los acusó de que habían sido los cristianos quienes habían encendido fuego a Roma. Y no es cierto, había sido el mismo Nerón. ¿Pero por qué los acusaban de incendiarios? Pues porque ellos hablaban del infierno. Entonces, pues relacionaban el fuego y decían, no, estos van a prenderle fuego un día a todo, ¿no? Y entonces los acusaban de eso y los metían a la cárcel. Y quinta, los acusaron de separar familias. Esto pasa, hermanos, hoy en día, pero también pasaba en ese tiempo. Leemos en la iglesia primitiva, cuando leemos en Hechos, leemos los hermanos que se reunían y solo vemos esa parte, pero ahí no especifica, pero ese hermano tuvo que dejar a su esposa, o no tuvo que dejar, su esposa lo dejó por ser cristiano. No leemos, sus hijos se apartaron de él por ser cristiano. No leemos, sus padres le dejaron de hablar por ser cristiano. Pero yo te puedo asegurar que dentro de la iglesia primitiva también sufrían eso, hermanos. No es algo de hoy, no es algo que solo pasa ahorita. No se enfoca la palabra en eso porque ese no es el propósito. La palabra nos llama a que si te sientes abandonado, Dios ha puesto una familia en la fe. Nosotros somos una familia y nos une el Espíritu de Cristo y nos une el amor de Cristo. Pero también pasaba, hermanos, y entonces a ellos los acusaban de separar familias, porque algunos se atemorizaban y decían, no, pues yo sí voy a decir que el César. No, tú no puedes decir que el César es tu Señor. Y algunos, por el temor de perder propiedades, de que los mataran, de que los mandaran a la cárcel, seguramente caían en esto. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues una separación en la familia. Ocurría, no era solo de ese tiempo, hermanos, pasa hoy. ¿A quién no le dejaron de hablar en algún momento? ¿Verdad? Cuando nos convertimos al Señor, a veces la familia pasa a ser tus mayores enemigos por un tiempo, ¿verdad? Después se les pasa, pero se convierten, ¿verdad? Ahora, el que ahora en este tiempo, aquí en Tizayuca, Hidalgo, no quemen nuestras iglesias o saquen a nuestros hijos de las escuelas o nos encarcelen por leer la palabra de Dios, no quiere decir que siempre va a ser así. Por eso es que el Señor está mandando una advertencia. Dice, viene más sufrimiento, vas a padecer un poco de tiempo. Ajá. Entonces, hay muchos hermanos que sí están sufriendo persecución en lugares geográficamente específicos, están sufriendo una gran persecución, incluso dentro de nuestro país, en algunos lugares, en la sierra, en Puebla, están siendo quemados las congregaciones, matan a los pastores. O sea, por el hecho de que no pase aquí en Tizayuca quiere decir que vivimos en una burbuja, hermanos, y esto no pasa, sí pasa, sí está ocurriendo. Ajá. Entonces, te diré que Dios no tiene que pedir permiso si Él en cualquier momento hace o nos hace pasar por un breve periodo de tribulación o permite que seamos sometidos a esta presión, porque es para algo bueno, para ser no probados, aprobados. Es muy diferente, hermanos, para ser aprobados. Ajá. ¿No tenemos nada que demostrarle a Satanás? Claro que no, porque aquí dice que el diablo es el que echará a algunos en la cárcel y nosotros no tenemos que demostrarle nada al diablo,
pero nuestra vida sí tiene que dar un testimonio tangible de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es una realidad, hermanos, a cualquier costo. Miren qué dice Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 34. Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Conocemos este pasaje, ¿verdad, hermanos? Y fíjense, Satanás le pide permiso. Es decir, que en este mensaje de Esmirna, el diablo no echa porque sí o porque él se mande solo. Dios le da permiso. El Satanás no hace nada que Dios no permita, no se escapa del control de Dios. Y así como aquí le dice: mira, Pedro, que Satanás me pidió para zarandearlos, les voy a dar ahí una sacudida, los voy a presionar, los va a presionar, y le dice: pero yo estoy rogando para que tu fe no falte. ¿Qué creen que está haciendo el Señor mientras está dando este mensaje a Esmirna? Y les está diciendo: van a ser sometidos a presión y van a sufrir. No, el Señor está orando para que su fe no falte. Hermanos, nuestro Señor es el intercesor, Él está intercediendo por nosotros. Mientras estamos pasando estos, no crean que Él está ahí jugando canicas. Él está intercediendo por nosotros. Él está orando para que nuestra fe no falte, para que tenga carácter, para que el poder de su Espíritu Santo que ha depositado en cada uno de nosotros verdaderamente prevalezca firme ante la adversidad, ante el sufrimiento. Y Pedro le dice: ay, Señor, hasta la muerte yo iría por ti. Y Jesús le dice: tengan cuidado, o sea, y esto es para nosotros. Pedro, ten cuidado, no hagas esas afirmaciones a la ligera, porque me vas a negar. Y ya sabemos, ¿no? Que sí, lo niega 3 veces antes de que cantara el gallo, pero decíamos, pero Pedro estaba siendo transformado, ¿verdad? Todos estamos siendo transformados, por eso no podemos hacer estas afirmaciones a la ligera. Y ahorita va a ocurrir, porque les voy a hacer una pregunta. Miren, ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 19? Creo que yo lo tengo en otra traducción, hermanos, pero así lo voy a leer como está aquí, como yo lo tengo. Dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Fíjense, este Pedro es ese Pedro que había sido sacudido como trigo, ¿verdad? Ahí en Lucas. Ahora él habla y él está diciendo a nosotros, te dice a ti, te dice a mí: amigo, no te sorprendas de la prueba de fuego por las que estás atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron a la buena noticia de Dios.
Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Qué tremenda lección aprendió Pedro, ¿verdad? Después de que fue sacudido, después de que negó al Señor, y ahí estaba todo triste, y se fue ahí a pescar pececitos, y ya ni pescar sabía, dicen que no pescó nada, y dice que de repente Jesús resucitado llegó a la orilla, y le dijo, echa tus redes al mar. Y entonces Pedro se queda así de que era el Señor, ese que él había negado, regresó a buscarlo. Y entonces dice que echaron sus redes al mar y dice que se llenó las redes de modo que hasta se rompían, ¿verdad? Entonces, así es nuestro Dios, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. Pedro nos dice, no se sorprendan. Hermano, la única manera para no ser sorprendidos es estar avisados. Estamos siendo avisados por el Señor. Si crees que este mundo está feo y difícil, se va a poner peor. Estamos siendo avisados. No se sorprendan. Y aunque el Señor nos dice muchas veces, no temas, la verdad es que somos susceptibles al miedo. Y ese no temas, hermanos, que nos da el Señor, muchas veces es como cuando llega una persona y dices, ay, ¿qué tienes? Y te dice, es que estoy triste. Y tú le dices, pues ya no estés triste. Y ya, ¿no? Ya dejó de estar triste en automático. No, hermanos, no es ese no temas así y que no pase nada. Claro que no. Este no temas es como cuando un niño pequeño tiene miedo de hacer algo. Nadar, ¿no? Por ejemplo, mi hijo, en algún momento él le dio miedo nadar. Pero tu padre está ahí al lado y te dice, lánzate, yo voy a estar aquí, yo te voy a cuidar. Yo te voy a asegurar que el niño se lanza al agua con miedo, o sea, el miedo no se le va, pero él confía que si su papá le está diciendo que todo va a estar bien, porque su padre es la persona más confiable y la persona que más lo ama, entonces el niño se avienta con miedo, pero confía que todo va a estar bien. Ese no temas, hermanos, es esa clase de no temas que el Señor nos da. Nuestro papá nos está diciendo, no temas. ¿Vamos a seguir teniendo miedo? Sí. Simplemente hagamos las cosas, obedezcamos, seamos fieles, como más adelante nos va a enseñar el Señor. Seamos fieles y confiamos en aquel que nos sostiene, en aquel que nos ama tanto, que mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros. ¿Por qué no tendría cuidado de nosotros? Claro que Él va a tener cuidado de nosotros. No tengamos temor. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel, sé constante, lo podríamos traducir. No desistas. Aprende a perseverar, no por muy poco tiempo, sino toda tu vida. Esta frase, hermanos, de sé fiel hasta la muerte, quiere decir que algunos vamos a morir por causa de Cristo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y aquí yo te pregunto, ¿estarías tú dispuesto a morir por Jesús? No contestemos como Pedro, ay sí Señor, yo hasta la muerte irá por ti. No, el Señor va a decir, aguas, aguas. No te apresures a contestar esta pregunta. Yo te invito a examinar tu fe, yo te invito a examinar tu relación con Dios, porque si nosotros no podemos muchas veces abandonar unas cuantas horas de sueño por Jesús, por venir a escuchar su palabra, no vas a poder dar tu vida. Si tú no puedes dejar un partido de fútbol, hermanos, un domingo, no vas a poder dar tu vida por Jesús. Si no somos capaces de dejar una fiesta, un paseo, por pasar tiempo en oración, por pasar tiempo leyendo su palabra, no podemos dejar una serie de televisión para leer la Biblia, para conectarnos a un devocional, no vas a poder dar tu vida por Jesús. Esa es la verdad, hermanos. Y el Señor dice que Él va a premiar si nosotros somos fieles verdaderamente, si nosotros somos perseverantes.
Él va a dar una recompensa. Él no tendría por qué dar nada. Él es el Señor de señores. Él dice, hazlo y punto, te callas. Pero Él da una recompensa. Dice, te voy a dar una corona, la corona de la vida, una corona por la resistencia, una corona por la perseverancia, una corona por haber corrido y haber llegado hasta el final, porque muchos se quedan a la mitad. Te voy a dar una corona, hermanos. Esta corona que ilustra aquí, que es similar a las coronas de laureles que se les daba, ¿no? A los griegos de esos tiempos, esas coronas de laureles que representaban que ellos habían resistido hasta el final en una carrera, en una prueba. Pero ¿saben qué representaba haber resistido en una carrera? Yo no sé si han hecho alguna vez un maratón. Yo no, pero he hecho otra clase de ejercicio, ¿no? Llevas al límite tu fuerza, llevas al límite tu cuerpo. Muchas veces en medio de un maratón seguramente quieres tirar la toalla y salirte del camino e irte a tomar agua. ¿Por qué? Porque es difícil. Llevas al límite todo lo que tú eres. Y el Señor, y también a través de Pablo, Él compara la vida de la fe como una carrera. Y es que estamos al límite. Todo el tiempo estamos llevando al límite a veces nuestra propia fuerza, a veces ya no podemos, a veces queremos tirar la toalla. Pero el Señor dice, sé fiel hasta la muerte, así te cueste el último suspiro, mantente fiel. No desistas, no vuelvas atrás. Fidelidad, hermanos, a mí me suena mucho cuando hablamos de matrimonios. Un matrimonio, en teoría, es para toda la vida. El Señor lo instituye para toda la vida. Debería de ser para toda la vida. Y esto implica que es un trabajo constante, de perseverancia diaria, de amor diario, en las buenas, en las malas, en las buenas y en las malas, motivado todo el tiempo por el amor. Así dice el Señor a Esmirna, séme fiel hasta la muerte. Séme fiel. Pero ¿saben qué viene con esa demanda de ser fiel? Es que Él fue fiel primero. Él fue ya fiel primero. Y dice la palabra, y si yo soy infiel, tú permaneces siempre fiel. El Señor nos dice, sé fiel porque Él ya es fiel con nosotros. Primero es Él, ¿verdad? Él nos amó primero. Él todo lo hizo ya primero, para que nosotros pudiéramos ahora también hacerlo, ¿verdad? Entonces, además, dice, te voy a dar una corona clara de victoria sobre la muerte misma. Esmirna, hermanos, es una de las pocas iglesias, de estas 7 iglesias que vamos a ver, que no reciben como una corrección del camino, ¿no? No les dice, y tienes esto, pero tengo contra ti. Nunca les dice, no hay un reproche, pero es una advertencia. Lo que le enseña a Esmirna es una advertencia porque venía un tiempo difícil. Algo maravilloso, hermanos, sobre nuestra Biblia, sobre la palabra de Dios, este libro tan maravilloso que tenemos a la mano, que podemos leer todo el tiempo, es que aunque se escribió en un tiempo determinado, cada palabra trasciende el tiempo, cada palabra trasciende, porque la Biblia creemos y afirmamos como hijos de Dios que es la voz de Dios que nos habla. ¿Y qué creen? Es atemporal, no está sometida al tiempo. ¿Y a qué voy con esto? Hermano, no es difícil mirar a nuestro alrededor y ver que hoy en el mundo están pasando cosas tremendas, ¿sí o no? Vemos el mundo, nos levantamos, yo no veo noticias, no me gusta la verdad, pero cada que las llego a ver son puras tragedias, son puras cosas de verdad horribles. Y yo no sé tú, yo espero que sí, pero yo escucho claramente esa voz del Espíritu Santo diciéndome, Cristo viene pronto, tienes que estar alerta. Y eso es el mensaje de Esmirna para la iglesia de hoy. Date cuenta porque viene un tiempo difícil. No temas, ora, santifícate, lava tus ropas, mantente alerta.
Y algo maravilloso que tiene nuestro Dios, hermanos, es que nunca nos va a tomar por sorpresa. Él siempre avisa. Por eso reiteradamente Él dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice, ¿verdad? Y así es lo que dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Fíjense, aparentemente este mensaje es para una iglesia en particular, pero aquí no dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No dice así. Léanle ahí bien, ¿ya vieron? Dice a las iglesias. Ajá. Es decir, no es para Esmirna solamente, es para todas. Ajá. Es para todas las iglesias. El que venciere, es decir, ¿cómo identificas a un vencedor? La palabra nos lo dice todo, hermanos. El que venciere es el que reciba la corona de vida. Es decir, primero vas a ser merecedor. Si es que te ganaste la corona, entonces eso te hace un vencedor. Ahora sí, al que venciere, ese vencedor dice que no sufrirá daño de la segunda muerte, ¿verdad? Entonces, primero debemos tener la corona y entonces viene otro premio. Pero ¿cómo se gana la corona? Siendo fieles. Sé fiel y yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos la corona, entonces somos un vencedor, y si somos vencedores, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Este es otro premio, es otra recompensa. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Ya voy a terminar, hermanos. Versículo 11. Del 11 al 15. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es la muerte segunda? Entonces, todo aquel que venciere, escuchen, iglesias, es lo que está diciendo, no será lanzado al lago de fuego, porque esa es la muerte segunda. Ahí en Apocalipsis 21, capítulo del 6 al 8, dice, después me dijo, ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todos los que tengan sed les permitiré beber del manantial del agua que da vida. Todo eso voy a darle al que salga victorioso. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Y bueno, pues ahí dice, hermanos, quiénes van para dónde, ¿verdad? Nosotros no, ¿verdad? Gracias a Dios. El Señor, hermanos, está dándonos una promesa. Es una advertencia, sí, pero también es una promesa gloriosa. Aunque esta carta, hermanos, seguramente es la que nadie quiere recibir. Es la que nadie quiere padecer. Hay sufrir, ¿no? Es sufrimiento y todavía más sufrimiento. Seguramente es la que nadie quiere, pero el Señor está diciendo, yo te veo, iglesia. Yo veo tu sufrimiento. Yo veo que piensas que tú eres pobre, pero realmente no lo eres. Me tienes a mí, que soy tu padre, que te sustento, que te sostengo.
prepárate porque vienen tiempos difíciles, pero también Él nos dice, pero tranquila, porque nada dura para siempre. Solamente es por un breve tiempo. No temas, persevera, resiste hasta el final, mantente firme, confía en lo que está escrito en mi palabra, echa mano de mi palabra, aférrate a ella, ámala, atesórala, y al final te está reservada una corona de vida para que vivas juntamente conmigo en la eternidad. Y hermanos, termino con esta frase: todo aquel que nace una vez morirá 2 veces, pero todo aquel que nace 2 veces morirá una sola vez. Dios les bendiga.